Seguimos en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y retomando esta columna de nuestro querido amigo, el antropólogo Nicolás Guigú. Los otros días, Nicolás, vamos a contarle a la gente primero que nada algunas intimidades de esta columna, ¿no? Me manda un artículo, Nicolás, vinculado a ufología, angeología, reptilianos y todas las narrativas conspiranoicas, ¿no? Algo ya habíamos hablado con Nicolás la otra vez, pero a raíz de que esta columna gusta tanto y Nicolás nos ayuda siempre a pensar y pone elementos arriba de la mesa y se va generando este fogón, ¿no? De mate, de café, de estar entre todos viendo la radio o escuchando la radio, se nos ocurrió con Nicolás que podíamos, bueno, justamente profundizar un poco más en estas narrativas conspiranoicas que están tan de moda, que están tan en auge en este momento y que tienen distintas formas. No todas están vinculadas a la pandemia del COVID-19. Nicolás, el gusto grande de saludarte. Bienvenido a este Fuerte y Claro y gracias por estar una semana más con nosotros. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy bien, ¿y vos? Bueno, impecable, con ganas de sumarme al fogón y de compartir ideas, pensamientos, reflexiones contigo, que siempre son tan interesantes, Nico. ¿Por dónde le podemos hincar el diente a este tema? Al que has estado Bueno, trabajando mucho no, vos, además, ¿no? estuve escuchando, volviendo a escuchar varias de las columnas que hicimos el año pasado y algunas que hicimos al inicio de este año sobre el tema de las conspiraciones y temas vinculados a estas narrativas eh, a estos delirios contemporáneos, Sí, ¿sí? Bueno, hay varios planos por donde se puede ingresar a estas narrativas conspiranoicas contemporáneas. Yo creo que uno que es muy importante y que tiene que ver con digamos, las contradicciones y las paradojas de esta época. Creo que todas estas teorías en parte se sustentan en el hecho de que la ciencia o las ciencias tal como las conocemos eh, tienen un nivel de aceptación social muy alto. ¿Sí? claro. Es decir, que tanto la ciencia como los productos científicos, los procesos científicos, por más que se los cuestiones, hay un conjunto de elementos que hacen a la vida social, a la vida cotidiana, bueno, a todos los mundos de esta contemporaneidad, que la gente utiliza esos productos tecnológicos o utiliza, digamos, esos procesos, esos productos de investigaciones científico-tecnológicas, y eso, digamos, da un conjunto de elementos que eh, permiten, por eso te digo, paradójicamente, empezar a desconfiar o sentir un nivel de ajenidad muy alta, por ejemplo, en relación al conocimiento científico, pero no únicamente, sino en relación también al espacio y a los núcleos, a los lugares de toma de decisiones. Claro. Es decir, el mundo se ha vuelto tan ilegible, tan incomprensible, el poder está tan alejado de mí, estoy tan alejado de los espacios y de los lugares de toma de decisiones, que, bueno, comienzo a elaborar un conjunto de marcos interpretativos sobre la realidad que va tomando elementos de aquí y de allá para demostrar por qué estamos tan bien o por qué estamos tan mal, para pensar en el origen de la humanidad, para pensar en el futuro del universo, de la especie humana, Ahora, para Nico, reflexionar sobre la realidad, quién está aquí, quién habita el planeta, quién no, claro. por qué estamos rodeados, cuántas dimensiones hay, cuántos universos hay ruinas o no en la luna, la Tierra es plana, la Tierra es hueca, no llegamos nunca a la luna. Bueno, en fin, los temas son muchos, son múltiples, ¿sí? Pero siempre hay un manejo, una gestión del secreto, ¿sí? Claro. Ahora, es Del secreto contradictorio, que no va a ser, ¿eh? no, que digo, es contradictorio, yendo un poco al arranque de lo que vos explicabas, es contradictorio que en un momento donde la ciencia, ¿no? Y donde la información es tanta, abunda y está tan, goza de tanta legitimidad, digamos, que se caiga justamente en esta contradicción con tantos adeptos, además, ¿no? Sí, sin duda. Y aparte, por ejemplo,
utilizando todo tipo de plataformas digitales y espacios virtuales, productos de investigaciones que se han dado y se vienen desarrollando y se han desarrollado en el campo de la ciencia y la tecnología, y al mismo tiempo cuestionando, digamos, a partir justamente de ese espacio científico tecnológico, la propia ciencia, sus supuestos, el conocimiento que tenemos, bueno, todo el tema de las élites, cómo gobiernan esas élites. No, hay sin duda un tema que yo creo que es el tema del siglo XXI, que es el de la opacidad más radical que podemos imaginar del poder, Claro. ¿sí? Claramente, porque aparte inclusive en la medida que cada vez ese poder sale de las fronteras del Estado, ¿sí? Y empieza a cristalizar en esas megacorporaciones de la comunicación absolutamente virtualizadas, que son las que orientan la revolución tecnocomunicacional. En este momento, bueno, nuestra inserción, nuestra proyección y nuestra perspectiva sobre esas relaciones de poderes es nula, en el sentido de que no tenemos incidencia ni tampoco tenemos mucha información, pero sí Claro. tenemos imaginación. Entonces, a través de esa imaginación es que vamos pensando todas esas relaciones de poder, no en su carácter real y terrible, sino como un conjunto de proyecciones delirantes, fantasías, en las cuales intervienen todos estos universos que están tan en boga hoy en día y que tratan de dar cuenta del ordenamiento del mundo, de quién manda, de quién obedece, del universo, en fin, del lugar del ser humano en el mundo. Claro. Vos sabés que ahora que te estaba escuchando en este tramo de tu respuesta, estaba pensando en algo que vos decías hace un rato. Bueno, habías estado repasando también alguna de nuestras columnas anteriores, ¿no? Y yo recuerdo algo que vos dijiste que a mí me quedó un poco como repiqueteando en la cabeza, ¿no? Y que es bien interesante porque eso es cuando uno realmente se le activa algo y empieza a pensar. ¿A qué me refiero? Me refiero a eso que vos dijiste la otra vez, de ¿A que qué? en definitiva hoy en día el grueso de la humanidad y de los pueblos o de las poblaciones, en realidad están en busca de esas conspiraciones tan profundas y algunas que básicamente las tenemos arriba de la nariz, no las vemos, ¿no? Y ese es otro fenómeno interesante también, ¿no? Sí, es muy cierto lo que decís, que estuvimos Sí, reflexionando sobre ese tema y dialogando en esta columna sobre ese tema. Y es verdad, porque en realidad sí existen las conspiraciones. Las élites conspiran, tienen no a cientos, sino de miles de técnicos asesorándolas, proyectando, haciendo prospectivas, teniendo diferentes formas y modalidades de gestionar y dominar el mundo, con planes, con proyecciones a futuro. Y cuando hablamos de conspiración acá, hablamos de que todo ese campo de decisiones que afecta a millones de personas es tomado por grupos muy reducidos y no está sometido a ninguna operación democrática ni tampoco informativa, en el sentido de dar cuenta de lo que se está resolviendo y para dónde se está yendo, ¿sí? claro. Y en ese sentido sí hay conspiraciones, y esas conspiraciones en general no las vemos, que se vuelven muy opacas para nosotros. Y yo creo que también el hecho de esa opacidad tiene que ver con la revolución tecnocomunicacional que estamos viviendo. Es decir, la medida que digamos, las grandes sumas de dinero se empiezan a amasar en un mundo virtual, las relaciones laborales, por llamarle de alguna forma, e inclusive vitales, empiezan a transitar con mayor vehemencia y con cada vez mayor intensidad por ese mundo. Bueno, eso para nosotros se vuelve muy ilegible todavía, Claro, ¿sí? claro, claro. Comprender ese proceso de desmaterialización del mundo, cómo se dan las relaciones de poder en ese proceso radical de desmaterialización que estamos viviendo en este momento. Son situaciones y dimensiones tan complejas que nuestra imaginación va elaborando situaciones de conspiración que tal vez no coincidan con la realidad, o su coincidencia es solamente en el sentido de que tenemos una intuición de que se está conspirando, o tenemos, digamos, entendemos que
se está conspirando en un sentido y otro, pero nos falta la conspiración verdadera y los elementos de esa conspiración. Entonces empezamos a imaginar un conjunto de elementos, situaciones y dimensiones que tal vez no sean Claro. reales, pero ¿por qué también tienen tanto éxito? Porque en este proceso de desmaterialización del mundo, de realización del mundo, bueno, un conjunto de interpretaciones que den cierta densidad a ese mundo traen eh, mucho, traen cierta tranquilidad y también, que esto lo hablábamos Martín en alguna otra columna, le da una sensación de poder a las personas. Sí, porque son personas que, o sea, los seres humanos contemporáneos tienen cada vez menos poder sobre su vida, sobre el espacio público, sobre el espacio privado, ¿sí? Sobre su intimidad, tienen cada vez menos poder. Claro. Sobre la posibilidad de comunicarse libremente sin que nadie los esté escuchando o interviniendo o espiando. Es decir, es un mundo donde evidentemente las libertades se están restringiendo cada día, ¿no? Y en ese sentido también hay una suerte de devolución del poder de la explicación, o inclusive alguna tentativa de intervención a través de estas cosmologías conspiranoicas. Bueno, yo justamente ya aprovecho también a decirle a los que nos están viendo y escuchando a través de Informarte Uruguay, que es el canal de YouTube de la radio, los que nos están escuchando a través ¿Mm? de la radio simplemente, a través de informarte.uy o de Tunin Radio, que aprovechen a preguntar ahora. Si tienen alguna pregunta ya la pueden poner en el chat de YouTube o nos pueden escribir al mail de la radio, porque así le podemos hacer las preguntas en estos minutos que nos quedan a Nicolás. Pero esto último que vos venías diciendo también es muy interesante, ¿no? Porque Sí, hay un elemento, yo los otros días lo hablaba con una persona, con un periodista, ¿no? Que me sí, comentaba, me trasladaba, mejor dicho, su preocupación por este creciente desarrollo de líneas de conspiración, ¿no? Y de, como decíamos recién, de narrativas conspiranoicas, ¿no? Y un elemento que él sí, me decía que le llamaba mucho la atención, que en parte lo contestaste recién, pero capaz que está bueno para profundizar, es el hecho de que sí, muy lejano de lo que se podía creer hace un tiempo atrás, ¿no? Este tipo de sí, conspiraciones están calando muy hondo en un montón de gente, por necesidades en sí, algunos sí, casos hasta de notoriedad o de poder, como vos decías, sí, de un nivel cultural o sociocultural mucho más alto de lo que se podía pensar en un principio. Antiguamente, de repente, antiguamente, hace unos años, de repente uno decía, no, esto que la gente que cree en esto es gente ignorante o gente... No, no, no. Acá hay gente de mucha formación, inclusive académica, profesional, que se alinea detrás de determinadas líneas de conspiración o de narrativas conspiranoicas y que genera este tipo de discurso que después además con la ayuda de las redes sociales logra un nivel de viralidad impresionante, ¿no? que es otra dimensión que tenemos que también evaluar, es decir, Claro. la visión conspiranoica es una constante, o por lo menos es una constante, yo te diría, de parte de una parte importante del relato un poco más oculto de la modernidad y de todos los procesos revolucionarios que inspiraron esa modernidad, ¿no? Claro. Y bueno, y es obvio que, a ver, siempre es como los mitos, siempre hay algún elemento de verdad. Es obvio que en el marco de la revolución, no sé, norteamericana, de la revolución francesa u otros grandes movimientos políticos y de corte abrupto que ha habido en la historia, ha habido grupos conspirando, eso está claro, y porque, bueno, eso ya lo hablamos en alguna otra columna también, porque no existe todavía el espacio público, no existen las libertades públicas, no hay posibilidad de expresarse públicamente, ni de transitar, ni de ser parte de ese espacio público. Entonces, evidentemente, esas conspiraciones, esa vocación por la clandestinidad, tiene que ver con esa falta de libertades, ¿sí? Claro. Bueno, movimientos religiosos, ni que hablar, los primeros cristianos, es decir, todo ese proceso de ocultamiento, de aparecer, de desaparecer, de cómo están todas esas formas de resistencia que se dan frente a cualquier persecución, implican pequeñas complicaciones para resistir. Pero también existen, como decíamos, las grandes conspiraciones de las mega empresas que gobiernan el mundo y que involucran, porque aparece también a veces la escena de conspiración que tenemos nosotros, es un grupo muy reducido de gente en una habitación apartada, ¿no? Sí, ¿Qué con la sé yo? luz Y en apagada. realidad acá estamos hablando de Claro. decisiones.
mega empresariales que están, digamos, son el producto de muchos técnicos, en muchos casos de muchas intervenciones, pero que son opacas para el público en general y sobre todo son muy opacas para aquellas personas que van a recibir los efectos de ese campo de decisión. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Sí, porque además son opacas en ese sentido, pero además Sí. se pueden hacer a la luz del día, ¿no? Lejos de la imagen. Claro, aparte Claro. se pueden hacer y muchas veces en este mundo un poco esquizofrénico en el que vivimos, las mismas empresas, por ejemplo, que contaminan, a veces son las que financian proyectos para mejorar Sí. la calidad de vida y el ambiente y demás. Es decir, ese conjunto de estrategias entre la bondad y la maldad, para llamarle de alguna forma, es casi cotidiano, es algo que está muy presente. Nicolás, la pandemia del COVID-19, de Sí. alguna manera inauguró, por decirlo de alguna forma, una nueva era también en la humanidad en este sentido, en la construcción de estas narrativas, en que tal vez empecemos a transitar una era un poco más vinculada a lo mitológico, a lo narrativo, a este tipo de imaginario que seguramente va a seguir cobrando fuerza en los meses que vienen. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del estudio del ser Y humano, yo no? creo, sí, sin duda, porque, digamos, el mundo se virtualizó radicalmente y el proceso de desmaterialización del mundo se aceleró claramente al extremo que, bueno, que existe la desmaterialización de las oficinas, de las instituciones, sí, es decir, es un proceso donde diferentes procesos socioculturales se viven de otra forma o se van construyendo de otra forma. Claro. Sí, entonces en ese espacio y también de corte abrupto con los vínculos sociales o modificaciones o restricción, como exigió la pandemia por una cuestión obviamente profiláctica y de no contagio y sanitaria, sí, las teorías conspiranoicas aumentaron exponencialmente. Aparte, claro, la pandemia, el origen y demás, va a seguir estando en discusión. Va a seguir estando en discusión más allá que vos tengas un conjunto de elementos más o menos claros de que el virus no fue inventado, que no hubo un diseño, Claro. y demás. Va a seguir habiendo una narrativa que va a tener que ver con esas conspiraciones iniciales, que tampoco la podés negar totalmente o desecharla, porque no son gobiernos transparentes, son gobiernos que llevan operativas militares, por ejemplo, en el orden en el espacio de lo biológico, lo viral, lo bacteriológico, que también no están al resguardo de ninguna decisión democrática, ni la mayoría de los ciudadanos las conocemos. Claro. Estamos también frente a esa situación de estados muy opacos en la información que dan a sus ciudadanos y después, bueno, mega empresas que no entienden que no tienen que dar ninguna información de lo que hacen, pero aparte que también inclusive los estados tienen muchas dificultades en regularla. ¿Sí? O las respaldan, ¿no? También en Y honor a la necesidad de las inversiones, etcétera, etcétera. Pues eso es lo otro también, ¿no? también esa opacidad puede tener a cambio mayores inversiones o, en fin, sí, Claro, o sí, sea, claro, claro. cierta opacidad también de alguna forma apoyada por el Estado en pos de determinadas cuestiones, ¿no? Eso es un dato de la realidad Claro, también. exactamente, exactamente. Claro. Nico, Y sí. sí, No, no, decime, perdón. no, sí, sí, te escucho, te escucho. Manda saludos Valeria Cuevas, que está escuchando la radio también a través Ah, de YouTube, así que le mandamos un saludo, lo mismo que hacíamos recién con sí, Vanessa y con Álvaro y con otros amigos que están escuchando la radio. Pero quería mandar el saludo porque hice saludos a Nicolás y es impresionante la cantidad de gente, Nicolás, que sigue esta columna tuya en Fuerte y Claro. La verdad que nos alegra mucho porque de alguna forma también es como ir agrandando, ¿no? La familia, el fogón y ponernos a reflexionar de estas cosas que nos están pasando. Preguntas podría hacerte un millón, pero para aprovechar estos minutos que nos quedan, preguntarte a nivel académico, ¿no? Que es otra de tus áreas de trabajo sí, tan que te preocupan tanto, además, ¿no? De lo que ya hemos hablado tantas veces y que te preocupa tanto por mm, diversos motivos. sí. ¿Cómo impacta esto, esta cuestión?
Porque ahí hay otro tema también, ¿no? Más allá de lo que nos impacta a todos, Bueno, ¿no? hay diferentes niveles. Sí, Uno que tiene que ver con la producción específica sobre la temática de la pandemia y, bueno, las reflexiones que se suscitan sobre el mundo durante la pandemia, antes de la pandemia, es decir, la situación, digamos, tan confusa, tan compleja y con tan pocas certezas que tenemos sobre el mundo que estamos viviendo, ¿no? claro. Ese es un aspecto. Después, bueno, las secuelas de este proceso, las modificaciones irreversibles que va a dejar o que está dejando esta pandemia en el mundo social, los procesos de desestructuración, las diferentes formas de violencia que se han desatado y procesos de diferentes niveles de procesos de desestructuración social. Sí, yo creo que, y después, bueno, a ver, también el propio conocimiento académico, ¿qué pasa con él en un mundo en proceso de virtualización? ¿Qué Claro. pasa con el pensamiento académico? Que en realidad el pensamiento académico es parte de la manera de producir conocimiento del mundo analógico, de cómo se va pensando en este mundo, cómo el mundo va pensando, y también qué cantidad de matrices que generan conocimiento no están en el mundo académico en esta contemporaneidad, y yo creo que eso es importante también destacarlo. Hay otras formas de conocimiento que se están generando por la propia heterogeneidad, y yo te diría velocidad de esta revolución tecnocomunicacional. Sí, sí, son como muchos frentes a la vez para tener en cuenta, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, y ahí tenés toda la transformación en la producción de conocimiento, la transmisión de conocimiento, en las investigaciones propiamente dichas, en Sí, las sí. maneras de pensar. Cuando hablaba del título de este trabajo, ¿no? Que nos disparó un poco las ganas de hablar de esto, ¿no? De hacer como este intercambio Sí, contigo hoy, de volver con un poco más de profundidad a este tema que ya le habíamos mencionado en alguna otra columna. sí, Ahí hablabas, ¿no? De ufología, angelología, sí, reptilianos, etcétera. Eh, bueno, ahora están, bueno, tierraplanistas, negacionistas de la pandemia, etcétera, etcétera. sí, Eh, tenemos de todo. Hay de todo, ¿no? No, hay como en botica, como decía el tango, ¿no? Pero Sí. de todas, ¿cuál es o cuáles son las que más te llaman la atención? En esa construcción de narrativa, ¿no? Porque eso es otra, Sí, otra sí, arista, sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que a mí, por lo menos, las que me llaman Sí, más la atención y que me parece que tienen elementos como para seguir indagando, son todas las que tratan de vincular al ser humano con otras dimensiones del universo, ¿sí? Y entonces, bueno, cómo esas vinculaciones implicarían una cantidad de regulaciones o de efectos sobre la humanidad de seres de otras dimensiones, de entidades, de seres de otros planetas. Creo y también la incidencia en el destino humano, porque digamos que son también narrativas que ya tienen sus décadas, algunas de ellas, ¿no? sí, sí, claro, Y no, que no lo se, que ha no se hecho la crearon todas pandemia, ahora, claro. no, exacto, y tal vez lo que hizo la pandemia fue agregar más elementos, bueno, la, ciberespacio con toda la información que carga hace que la síntesis sean cada vez más sofisticadas y en parte también por lo que vos decías, Martín, que muchas de las personas que siguen estas teorías o que son parte en fin, de las personas que apoyan y escriben y reflexionan y dirigen sus vidas por estas teorías son personas que tienen muy buena formación, ¿sí? Que tienen un capital cultural importante, en muchos casos un capital académico importante, es decir, que no estamos, sería una explicación muy básica tratar de vincular las teorías conspiranoicas con la ignorancia, como vos mismo señalabas hace un rato atrás. ¿Sí? Claro. Es decir, obviamente que no son producto de la ignorancia, ¿sí? Sino de las maneras de creer en el mundo, las maneras de creer el mundo, y aparte hay varios tipos de ignorancia, y hay un tipo de ignorancia que está basada en el no conocimiento y otra ignorancia que es aquella que decide ignorar los hechos, ignorar los hechos más brutos, los hechos más, ¿cómo decir?, más puros y duros, Claro, ¿sí?
Claro. Y también estas teorías conspiranoicas están basadas en el hecho de ignorar en ese sentido, justamente. Entonces, hay que ver también qué, qué déficit tenemos en la producción de sentido de nuestras sociedades, que estas teorías vienen a ocupar, yo creo que vienen a ocupar también determinados déficits simbólicos que estamos produciendo como sociedad, como especie, en este momento en relación a nosotros mismos. ¿Sí? Claro. Y Y eso ahí, tiene que ver con el desencantamiento del mundo, porque casi todas estas teorías, no todas, pero muchas de ellas, involucran en general elementos mágicos, dimensiones de seres interdimensionales, extraterrestres o seres de otras dimensiones, entidades de diferentes tipos, ¿sí? Es otra lectura y otro ordenamiento de la realidad. Y que claro, creo que tiene que ver también con ese déficit de comprensión, ese déficit de información, ese no saber, esa opacidad, pero al mismo tiempo esa avidez por comprender, claro. esa avidez por comprender, comprender evidentemente de otra forma, ¿sí? De otra forma. Por eso creo que no está tan vinculado a ver, por un lado es cierto que digamos, la opacidad de ciertos discursos científicos no ayuda mucho, pero por otra parte es cierto, y hay que acordarse, que muchas de las personas que integran estos movimientos son personas muy cultivadas, si no son personas ignorantes. ¿Sí? Claro. Entonces, creo que tiene mucho más que ver con la necesaria producción de sentidos y diferentes sentidos en este momento de la humanidad, tan complejo en este momento de nosotros como especie, en medio de Sin duda. transformaciones tan radicales que estamos viviendo, ¿no? Claro, están efectivamente estas teorías de alguna forma llenando espacios, ¿no? Llenando huecos que han quedado por ahí. Exacto. Y no, y una E cosita que me. Sí, interpretando el mundo, por eso yo creo que también no hay que verlas en términos de verdad o mentira, sí, aunque obviamente contienen, sí, la claro. mayoría son falsas, sino verlas a ver, que en determinada época de la humanidad, bueno, empiezan a constituirse estas cosmologías, que tampoco son mitos, no tienen las características de mitos, pero bueno, traen elementos de interpretación eh, del mundo que poseen una racionalidad o una irracionalidad o un conjunto de irracionalidades o racionalidades que deciden pasar por encima de todo un conjunto de acumulaciones de conocimiento, de racionalidades establecidas, de corpus y demás. Y eso te digo, también tiene que ver con el hecho de que hay determinadas dimensiones del saber y quehacer científicos que están aseguradas y que por otra parte también yo creo que es importante que en este momento diferentes desarrollos científicos nos están llevando a niveles de incerteza, ¿sí? Es decir, de realmente descubrir espacios del universo riquísimos y muchísimas novedades y diferentes elementos que hacen que tengamos que pensar el mundo de otra manera también. Nicolás, yo te haría 500 millones de preguntas más, ¿no? Una última, enganchada un poco con esto que vos venías hablando, ¿no? De cómo estas teorías también están llenando espacios y vos hablabas hace un rato, decías, no todas son tan nuevas, ¿no? No, Vos has estado inclusive viviendo hasta en la selva, has estado con comunidades sí, de todo tipo. sí, he estado viviendo bueno, sí, sí, durante varias, sí, varias oportunidades viviendo con grupos indígenas en el Amazonas, claro, sí, Exactamente, sí, por eso te digo, haciendo trabajo de campo ahí. por eso, con ese Sí, tipo de experiencia, digo, hay algunas que son, por esa cuestión también de lo que a vos de repente te seduce, que me decías, ¿no? De lo que conecta al individuo o lo trasciende con algunas otras cuestiones. Me imagino que encontrarás en alguna de todas estas narrativas algún punto de contacto con esas cosas que vienen de tan atrás, ¿no? Y que vos mismo las viviste en carne y propia. bueno, y sí, muchas se tienen contacto porque manejan niveles de atavismo y manejan, son síntesis, y entonces también se articulan muchas mitologías de diferentes partes del mundo, y eso también tiene que ver con la gente que las está generando en este momento, Claro. ¿sí? Que gente también con mucha formación, como decíamos, y que van adquiriendo niveles de complejidad, y siempre tienen a ver, algún elemento de verdad. ¿Sí? Eso no quiere decir que sean verdaderas, sino que están dando cuenta de alguna forma
de la realidad del mundo a partir de muchísimos déficits, o están ingresando a territorios que, bueno, que todavía son espacios de la especulación, de la fantasía. Nicolás, yo te quiero agradecer muchísimo. La verdad que el fogón sigue creciendo y la verdad que, bueno, Sí, en unos días vas a volver de vuelta a la columna, por supuesto, con algún otro tema. Está bueno también que los que están escuchando del otro lado se animen a escribir, se animen a preguntar, se animen también, por sobre todas las cosas, a proponer temas también, porque está bueno, ¿no? A veces que ellos también sí, nos digan, che, estaría bueno reflexionar sobre esto, aquello o lo otro, porque también son insumos para Nicolás y para mí para poder pensar los temas. Pero te quiero agradecer como siempre, Nico, por este rato de reflexión, por ayudarnos a pensar. Creo que, como le hablábamos contigo en privado los otros días, esta radio hace bien, ¿no? Y es un lindo horario para este tipo de radio, sí, para poder sí, pensar y sí. para tomarnos Y bueno, tiempo. Sí, y colaborar a producir conocimiento colectivamente, claro. ¿sí? Sí. Dialógicamente, ¿Qué te parece? Nada eso más es ni muy nada menos, importante. ¿no? Nada más ni nada menos. Nico, un fuerte abrazo y si te parece la seguimos en unos días, ¿eh? Dale, un abrazo grande, Martín, nos estamos viendo, pasala bien.